Hola amigos, hoy vamos a ver un tema bien importante cuando se trata de describir el movimiento de los objetos, la aceleración. Cuando uno habla de aceleración, siempre de inmediato tiene que decir la velocidad va a cambiar. Cuando uno ve los objetos que se mueven con velocidad constante, tiene que inferir de inmediato la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración justamente es el ritmo con que cambia la velocidad. O sea, la aceleración lleva flechita de vector, corresponde a la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. O sea, la aceleración me entrega cuánto cambia la velocidad por cada unidad de tiempo. Veamos un ejemplo de aceleración. ¿Qué es la aceleración de gravedad? Es la aceleración con que caen los objetos. O sea, me indica que cada segundo que pasa la velocidad va a ir cambiando en la siguiente cifra. Vale 9,8, pero lo aproximamos a 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa este valor? Que cada segundo la velocidad cambia en 10 metros partido por segundo. Cuando va subiendo disminuye en 10 metros partido por segundo y cuando va bajando aumenta en 10 metros por segundo. Cada segundo, por lo tanto, tiene este ritmo de cambio de velocidad. Eso es la aceleración. Es la razón en la cual va cambiando la velocidad a medida que pasa el tiempo. Hola amigos, veremos ahora un ejemplo de movimiento acelerado, ¿ya? Bastante sencillo, en el cual nos plantean que un carro que parte del reposo, transcurridos 5 segundos, va a 20 metros partido por segundo. Nos preguntan cuánto va a ser la aceleración de este movimiento y qué distancia recorre, obviamente al final de estos 5 segundos. Veamos los datos. Velocidad inicial, o sea la velocidad en el tiempo cero, en este caso es 0, debido a que parte del reposo. Velocidad final, en este caso sería de 20 metros partido por segundo. El tiempo que transcurrió entre el reposo y los 20 metros partido por segundo es de 5 segundos. La aceleración, debido a su definición, es la variación de la velocidad dividida por el tiempo, o sea, velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo que ha transcurrido. Como pueden darse cuenta, están todos los elementos pedidos para calcular la aceleración. Así que reemplazamos, quedando la velocidad final de 20 metros partido por segundo, menos 0 porque partió del reposo, y el tiempo que ha pasado es de 5 segundos. Eso da una aceleración de 4 metros partido por segundo, y como está dividido por segundo, queda segundo al cuadrado, siendo esa la aceleración que nos estaban pidiendo. Pero esta pregunta trae otro requerimiento, es ¿qué distancia ha recorrido? De acuerdo a las ecuaciones de movimiento, la ecuación que me da la posición final que tiene un móvil está dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Esta es la ecuación principal de la cinemática. Es una ecuación de tipo cuadrático que depende del tiempo, pero que siendo bastante extensa y a veces un poco extenuante mirarla, hay que saber analizarla y nos podemos dar cuenta que en realidad es bastante más sencillo. Por ejemplo, en este caso no nos interesa saber dónde quedó, nos interesa saber cuánto recorrió. Por lo tanto, vamos a asignar a la posición 0 a la posición inicial, o sea,
partió desde el origen. Así, cuando calculemos x, en el fondo va a ser la distancia que recorrió. Por otro lado, sabemos que la velocidad inicial es 0, así que se elimina también este elemento de la ecuación, quedando bastante sencillo. La posición final, que en el fondo va a ser la distancia recorrida, va a ser la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Veamos, la aceleración recién la calculamos, es 4, el tiempo 5 segundos, así que por lo tanto queda nada más que reemplazar 4 metros partido por segundo al cuadrado por. Es recomendable siempre que elevemos al cuadrado usar paréntesis para evitar la pérdida de datos. Concluimos aquí arriba. Tenemos falta volver al cuadrado. Esto da 4 por 25 dividido por 2. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado. 4 por 25 son 100, dividido por 2, 50. Así que la posición final es de 50 y queda 1 metro. Por lo tanto, la aceleración de este movimiento fue de 4 metros partido por segundo al cuadrado. Significa que cada segundo aumentó la velocidad, en este caso, en 4 metros partido por segundo. Y al cabo de los 5 segundos del recorrido se encontraba a 50 metros desde donde comenzó el movimiento. En el siguiente ejercicio tenemos un ejemplo de aceleración cuando un móvil disminuye su velocidad. Muchas veces a esto se le llama desaceleración, ¿ya? Pero es un caso de aceleración con un valor negativo. Veamos de qué se trata. Dice, un auto que va a 16 metros partido por segundo, esta es su velocidad inicial, se detiene a los 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración y qué distancia ocupa en frenar? Veamos. Nuevamente es conveniente siempre anotar los datos para ir creando un sistema en el cual nosotros verificamos si tenemos los datos suficientes o hay que tener un paso intermedio para lograrlo. En este caso, el auto va a 16 metros partido por segundo y luego se detiene, por lo tanto la velocidad inicial es 16 metros partido por segundo. La velocidad final dice se detiene. Ya. Hay datos que vienen en forma de palabras, en forma de enunciado, pero tienen un valor numérico. Como se detiene, la velocidad final es 0 metros partido por segundo. El tiempo que ha ocupado en realizarse esto es de 4 segundos. Nos piden calcular la aceleración y la distancia que ocupa en frenar, o sea, la distancia que recorrió entre ir a 16 y luego detenerse. Veamos. La aceleración corresponde a la variación de la velocidad dividido por el tiempo, o sea, velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Si nosotros empezamos a mirar los elementos que tiene la ecuación necesaria para calcular la aceleración, tenemos aquí los datos. Por eso es bien importante, estimados alumnos, que ustedes vayan anotando a un costado los datos, cosa que no tengan que estarlos buscando en el enunciado. Velocidad final 0, velocidad inicial 16 y el tiempo 4 segundos, así que queda nada más que reemplazar. Siendo 0 la velocidad final, 16 la velocidad inicial y el tiempo es de 4 segundos. Esto queda 0 menos 16 menos 16 dividido por 4 segundos, queda menos 4 y queda metro dividido por segundo, y al volver a dividirlo por segundo queda segundo al cuadrado, siendo esta la aceleración con que va deteniéndose. El signo menos se interpreta en este caso en que la tasa de cambio de la velocidad es una tasa negativa, quiere decir que a medida que transcurre el tiempo la velocidad va
variando en menos 4, o sea, disminuye en 4 metros partidos por segundo cada segundo. La segunda pregunta de este ejemplo dice: ¿qué distancia ocupan frenar? ¿Ya? Ocupamos entonces la ecuación de posición, la ecuación cuadrática de la cinemática, donde la posición final, x, va a ser igual a la posición inicial, x sub 0, por la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más el elemento cuadrático, aceleración por tiempo al cuadrado, dividido por 2. Nuevamente nos encontramos con una ecuación extensa, pero si la analizamos adecuadamente, siempre uno puede ir sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, como nos interesa saber qué distancia se recorrió, vamos a suponer que parte del origen, o sea, la posición inicial, 0. Y, muy importante aquí, el reemplazo fiel de los datos. Velocidad inicial lo tenemos, tiempo también lo tenemos, la aceleración también. Reemplazamos ahora. Queda esto: 0 más 16 metros partido por segundo por 4 segundos, más la aceleración es menos 4 metros partido por segundo al cuadrado. El tiempo, recuerden de ocupar paréntesis, son 4 segundos y se eleva al cuadrado, y después todo eso se divide por 2. En este caso se multiplica por separado esto de acá, se eleva al cuadrado, se multiplica con eso y se divide por 2, ¿ya? No se deben mezclar estos dos elementos hasta que ya no son resultados prácticamente finales. Entonces, multiplicamos estos dos elementos de acá, queda 64 metros, menos, va a tener signo menos esto de acá, por el signo negativo de la aceleración. Esto queda 4 metros partido por segundo al cuadrado, por 4 al cuadrado segundos, son 16 segundos al cuadrado. Aquí se anulan los segundos quedando metro, y eso hay que dividirlo por 2. 4 por 16 son 64, dividido por 2, 32. Nos vamos arriba, entonces la posición va a ser 64 metros, menos 4 por 16 dividido por 2, 32 metros. Y ahí tenemos finalmente donde se encontraba. Se encuentra a 32 metros, por lo tanto podemos decir que recorrió la distancia de 32 metros en detenerse.